Hola, soy Sala Imsa. Hoy vamos a hablar sobre el llamado Stonehenge israelí. Allí lo llaman como la construcción de gigantes. ¿Pensabas que Stonehenge solamente estaba en el Reino Unido? Pues no. Curiosamente, en la zona de los Altos del Golán hay una construcción prácticamente idéntica a ese Stonehenge del Reino Unido, ¿no? Es visible a simple vista, pero durante siglos fue dado de lado, es decir, no se tuvo en cuenta, no se vio como algo importante o representativo. Es una singular edificación megalítica y está ubicada en Israel. Está cerca del Mar de Galilea y además es uno de los mayores misterios de la región, como podéis imaginaros, ¿no? A nivel de suelo, esta construcción, este complejo, parece como una especie de laberinto de piedras en ruina. Y es un terreno pues que está ya, la hierba lo tiene prácticamente cubierto, ¿no? Pero cuando uno asciende a unos 5 metros más o menos de altura, es cuando se puede distinguir el patrón circular de este impresionante monumento. Fue mediante reconocimientos aéreos que se realizaron en los años 60, finales de los años 60 en concreto, cuando se reveló completamente el diseño de esta construcción tan extraña en esta zona, ¿no? Y que, bueno, pues estos montones de piedra que desde el suelo parece que no tienen ningún sentido, tomaban verdadera forma. Tras las primeras excavaciones, pues se descubrió que era una de las mayores y más antiguas construcciones de la región. El monumento, como digo, estaba en esta zona de los Altos del Golán y consiste en 5 grandes círculos concéntricos. Quizá esto pueda recordar también a esos diseños de la ciudad de la Atlántida, ¿no? en el continente Atlante, de la ciudad que estaba allí ubicada, ¿no? Ese Poseidonis. Bien, pues este Stonehenge, que es como se le llama, Stonehenge israelí, estaba compuesto por 5 enormes círculos concéntricos, ¿vale? Que estaban hechos de piedra, como os digo, ¿no? Y en el centro hay un túmulo que se cree que ha sido construido en fechas posteriores, ¿no? El anillo exterior, que es el de mayor tamaño, tiene más de 152 metros de diámetro, con una altura de 2,5 metros. El grosor de los muros es entre 3,20 y 3,30 metros. Fijaros la inmensidad de esta construcción, ¿no? Sobre todo para estos tiempos tan antiguos, ¿no? No todos los anillos están cerrados, como también pasa en ese diseño que tenemos de esa ciudad misteriosa de la Atlántida, ¿no? No todos los anillos están cerrados, algunos están conectados entre sí mediante pequeñitos tramos de muro. Así que, bueno, pues se estima que el peso de esta gran cantidad de rocas de basalto acumuladas en estas ruinas puede llegar hasta 40.000 toneladas. ¿Quién transportó todo esto? Estos inmensos tamaños. Claro, por eso se le llama ciudad de gigantes. Pero ahora lo entenderemos mejor con lo que os voy a explicar. Realmente lo que es la datación, la fecha exacta, cronológica, no se ha podido establecer de una manera clara, exacta, ¿vale? Ya sabemos que la historia pues está contada un poco a trasmano con el tema de las fechas, ¿ya? Pues claro, no se ha encontrado material orgánico, que es lo que más podría determinar cuándo fue, ¿no? Solamente pues, se han encontrado fragmentos de cerámica, herramientas de sílex y que pueden dar una datación media de hacia el año 3500 antes de Cristo, periodo que se considera la Edad de Bronce. Bueno, esta datación más o menos coincide con la de Stonehenge. Es contemporáneo de este monumento. Por eso es por lo que se le ha llamado el Stonehenge del Próximo Oriente. Entre la forma y la datación, de todas maneras, como os digo, el túmulo central, que mide aproximadamente unos 25 metros de diámetro con 5 metros de alto,
se cree que pudo ser añadido 2000 años después de la construcción del complejo, ¿vale? Es un poquito más moderno. El túmulo de piedra se puede dar como un propósito funerario, pero puede que no, porque tampoco se sabe exactamente para qué fue hecho, ¿no? Lo cierto es que no se han encontrado restos humanos dentro de él, entonces pues como que no habría opción. Sí que se le considera que pudiera ser, al igual que el Stonehenge, una construcción de tipo mágico y astronómico. Este monumento es, en hebreo se le llama Gilgal Refaim, que significa rueda de gigantes. Curioso, ¿no? La referencia a los gigantes, pues es porque alude a la leyenda sobre este monumento, que dice que fue construido por estos seres de gran tamaño o gigantes, ¿no? Pero de hecho sí que hay datos más o menos históricos, como puede ser en la Biblia, por ejemplo, ¿no? Con Goliat, de que ha habido gigantes, y en casi todas las culturas hay textos escritos de unas razas antiguas que estaban en el mismo tiempo que los hombres y que eran de gran tamaño, que eran gigantes. Y hay restos que luego son recogidos y apartados, pero hay restos, yacimientos de huesos de gigantes. Así es que, bueno, existe esta creencia en la zona de que hubo pobladores gigantes y que fueron los que pudieron construirlo. Esta región era conocida en la antigüedad como la tierra de Basán, donde gobernó un rey que se llamaba Og y quien, según el Deuteronomio 3:11, dice textualmente, fue el último de los Refaim, tribu de gigantes. Los Refaim, junto con los emitas, eran unas tribus de gigantes, ¿no? Y se los relacionan con los hijos de Anak. Y Anak, ya nos habla la Biblia, que era un gigante. También estaban los anaquitas, que proceden de Anak directamente. La mayoría, pues, se dice que fueron de estos gigantes, la mayoría de estas razas fueron destruidas en el diluvio que envió Yahvé para eliminar a los humanos, que eran la mezcla de dioses y terrestres, porque según Yahvé eran unos seres maléficos y que no tenían derecho a la existencia. Así es que quedó vacío de humanidad este planeta, a excepción de los protegidos, como pudo ser Noé. Según otro escrito, un libro rabínico que se llamaba El Haggadah, y está basado en la narrativa de pasajes bíblicos, ahí se escribe: los descendientes de la alianza entre los ángeles y las mujeres cananitas fueron los gigantes, conocidos por su fuerza y por su maldad. Ellos tienen muchos nombres, algunas veces conocidos como Refaim. Así es que hay escritos. No es una creencia simplemente. Es cierto que en los textos de la Biblia y en los textos judíos hay parte de historia. Los refaitas ocupaban las tierras de Canaán durante el tercer milenio antes de Cristo. Primero aparecen en el Génesis, cuando en los días de Abraham son enumerados como uno de los pueblos de Canaán. En el año 2068 a.C., que es cuando Yahvé concluyó un convenio con Abraham en Hebrón, se definió a esta gente de la siguiente manera. Entonces, al firmar el Señor la alianza con Abraham, dijo: a tu prosperidad daré esta tierra desde el río de Egipto o Nilo hasta el gran río Éufrates. Los cineos y los ceneceos y los cedmoneos y los eteos y los fereceos y también los refaitas, Refaim, y los amorreos y los cananeos y los gergeseos y los jesuseos. En este tiempo, los refaitas son enumerados como una de las naciones principales de la tierra. Son precisamente los refaitas los que se consideran descendientes directos
de esos Nefilim, o que también se les hacen llamar ángeles caídos. Así es que en este, escrito o acuerdo entre Abraham y Yahvé, firma esta alianza y que, pues esta prosperidad será para todos estos pueblos. Aunque luego Yahvé se echará para atrás. Los arqueólogos creen que este lugar, esta zona, gran construcción, volviendo ya a la construcción de nuevo, no fue hecha para vivienda, ¿vale? Ni tampoco como una estructura defensiva. En realidad, al final, pues no tienen muy claro, no se ponen de acuerdo en cuál pudiera ser su función o su propósito. No hay, pero también es cierto que no hay ningún otro monumento encontrado en el Próximo Oriente que sea como él, como esta construcción hecha por gigantes. Este Stonehenge, ¿no?, del Próximo Oriente. Pero bueno, aquí podemos hablar de dos arqueólogos que se llamaban Midrashi y Aveni, que proponen que este complejo pudiera ser utilizado como un observatorio astronómico, dado que, pues ellos han observado que el acceso de entrada a este complejo se alinea con la salida del sol en el solsticio de verano, al igual que se ha comprobado en ese Stonehenge, ¿no?, de Reino Unido. También hay muescas en las paredes que señalan los equinoccios de primavera y de otoño. Entonces, los cálculos de en qué momento tuviera lugar las alineaciones astronómicas con la orientación que pues da este monumento, ¿no?, con esas marcas, es lo que apoya que la datación pudiera ser unos 3000 antes de Cristo, más o menos 250 años, antes o después, pero aproximadamente por las muescas que están marcadas en lo que es las paredes, ¿no?, de este monumento, ¿no? Nadie sabe realmente quién lo levantó, pero como digo, en la leyenda o en la creencia o historia judía, se habla de estos rafaitas, estos seres que pudieran descender de estos nefilim, estos gigantes, que en ese tiempo, junto con esas otras razas que os he expuesto, pues estuvieron en estos lugares, ¿no?, como pueden ser los semitas, los anaquitas y los filisteos, que son los últimos que han llegado a nosotros, ¿no? Este monumento llamado, como os he dicho en hebreo, Gilgal Refaim, representa, o más bien es muy parecido, pero muy, muy parecido, con una construcción rusa que se llama Arkaim. Ambas tienen formas circulares y poseen un diámetro prácticamente idéntico, 152 y 160 metros. El diámetro del túmulo central de Gilgal Refaim, que acordaros que fue construido posteriormente, es igual al de la plaza central de Arkaim, 25 metros. Ambas edificaciones estaban alineadas en ciertos momentos con fenómenos celestes, de modo tal que eran utilizados como observatorios astronómicos, al igual que Stonehenge. Curioso que en estos tres lugares, Reino Unido, Israel y Rusia, haya construcciones idénticas. Bueno, aquí os dejo esta información para que sigáis investigando si es de vuestro gusto. Os mando un abrazo grande y hasta la próxima.